Segunda parte de esta entrevista con Abelardo Castillo en su propia casa, y decíamos, Abelardo, lo que había significado la dictadura militar por ahí como punto bisagra que divide las dos etapas, ¿no?, dentro de las tres revistas. Claro, y yo te lo había explicado off the record, que es esencial eso para juzgar las revistas, porque gente que colaboró y que fue muy importante y esencial en el Ornitorrinco, no hubiéramos llamado para que publicara en el Escarabajo de Oro, porque nuestro enemigo literal en el Ornitorrinco era la dictadura. Es decir, todo aquel que estuviera contra la dictadura era un amigo nuestro y era alguien que podía publicar en la revista. Hubiéramos tenido mucho más cuidado en el Ornitorrinco, en el Escarabajo, sí, que una revista de izquierda, y que luego también nos ha hecho pensar en una revista, aunque yo peleé toda la vida en contra del dogmatismo, un poco dogmática, porque hacíamos, aun cuando hemos publicado a Eliot, escritor católico, amigo naturalmente de Marechal, y ha salido en fotografía, y le hemos dedicado páginas enteras, ¿no? Sí, sí. Pero lo seleccionábamos, era por razones o de cariño, sí, o de cercanía. Claro. En ese sentido uno podría pensar que en el Grillo de Papel y en el Escarabajo hay más elecciones de sí, la gente. Exactamente. Por ejemplo, Federico Pelzer, que luego terminó siendo amigo mío, no hubiera podido publicar en el Escarabajo, pues yo no hubiera querido. Y Federico Pelzer publicó en el Ornitorrinco, porque era un aliado natural. Todo aquello que estuviera contra la dictadura era aliado natural. Después discutimos los matices cuando se vaya a la dictadura, ¿no? Está claro. Bueno, una de las cosas que se recuerdan con esta edición de la Biblioteca Nacional tiene que ver con el primer número de Grillo de Papel, con esa tapa de Abelardo Castillo, sí, El Marica, que fue como Esa fue una idea de Lieberman. Lo hizo sin consultarme. Se fue total sorpresa para vos. Para mí fue total sorpresa. Yo no conocía cómo era la tapa. Y cuando recibí la primera revista decía Abelardo Castillo, El Marica, y ahí empezaba el cuento. Para saber la significación que puede tener esto en los 60, tenés que ubicarte en la época. Era 1959. La palabra sí, marica no estaba tan perdida. Y un cuento sobre una presunta homosexualidad menos. El cuento no era una locura en el momento. Pero así agotamos 2000 ejemplares. Yo estoy seguro que lo agotó la tapa. Nadie quería eso. Por ahí la historia hubiera sido distinta sin esa tapa. Por otra parte, la historia no tiene nada que ver con la homosexualidad. El marica, el cuento que yo escribí, sí, claro, tiene que ver con la iniciación sexual. Pero Arnoldo consideró que era el título ideal, o nos cerraban la revista por pornográfica, o esa revista empezaba a tener vida, y la tuvo. Y creo que el cuento tiene mucho que ver, ¿no? No el cuento, el título del cuento. El título. Abelardo, ¿qué te parece que tiene hoy para decir, digamos, esta publicación de las tres revistas, ¿no? Hoy hay determinadas polémicas en el campo literario que sobre todo están, digamos, enfocadas hacia lo que es la propiedad literaria, la propiedad intelectual, por ejemplo, el tema de plagio, Borges, el Aleph engordado. ¿Te pensás que tendría hoy una opinión, por lo menos estas tres revistas, algo para decir al respecto? Probablemente sí, pero tal vez lo que signifique leer las polémicas que se daban en el Escarabajo. Que hay varias. Que hay varias, y algunas no publicadas, por ejemplo, que luego fueron a parar en el diario, como polémica con David. Viñas, con Viñas, sí. En esa época se polemizaba sobre cuestiones centrales de la literatura o de la política. Hoy se polemiza sobre casi estupideces, ¿no? ¿Sentís eso? Sí, lo siento totalmente. Vale decir, era la época donde una polémica que dividía las aguas en dos partes era la polémica de Sartre y Camus acerca de cuál era la función del intelectual, no solo en Francia, en el mundo contemporáneo, dentro de las revistas nuestras, incluso estaban también esas dos aguas de división. Yo te diría, yo era más sartriano que Lieberman, que era el otro director de la revista conmigo, que era más camusiano, aunque siempre en mi corazón yo fui también camusiano, ¿no? Pero se estaba discutiendo en la polémica Sartre-Camus, ¿es legítimo denunciar los campos de trabajo soviéticos? ¿Es legítimo no decir la verdad, venga de donde venga? Camus llegó a decir una vez, cosa que a mí me pareció ejemplar, esa vez y ahora también, que si a él le dijeran que la verdad está a la derecha, la iría a buscar la derecha. Decir eso en la época en que lo dijo, en Francia, era casi una herejía. Ese afán por la verdad en cualquier lugar era realmente casi escandaloso. Pero ¿cuál es la función de un intelectual? Sí. Es hacer política de partido o decir lo que siente como verdad. Es decir sí o decir no. Yo creo que la intelectual es decir no. Pero en ese sentido, según tu respuesta, las revistas en realidad vendrían a decir hoy que no hay polémicas válidas.
Que las polémicas de hoy son que una las estupidez. polémicas de hoy son menos válidas, vendría a decir, que las del 60, mucho menos válidas. Se están discutiendo por cosas aleatorias y de superficie. Yo he leído polémicas donde se habla sobre los derechos de autor, sobre lo que cobran los autores, sobre si es legítimo hacer un cuento gordo. No se habla de la cuestión central. Por ejemplo, yo no he leído Borges engordado, ¿no? Te aclaro, mi posición está en contra del Borges engordado. ¿Ah, sí? ¿A Sí, favor sí. de la postura de Kodama? No. Yo no estoy a favor de alguien. Bueno, pero en esta polémica en sí... No, esta polémica la establezco yo con el texto. Ajá. A mí no me importa lo que piensa Kodama ni lo que piensan los demás. Creo que no es legítimo tomar un cuento ajeno, publicarlo entero y engordarlo de la manera que sea. No sé si eso se llama plagio o qué. Como no es legítimo que cualquier chico que toma un cuento mío o tuyo, de quien sea, y hace una... pero no estoy hablando de derechos de autores, estoy hablando Está de bien. derechos morales. Ellos argumentan que es un gesto por ahí estético, digamos, un experimento literario. No, es que no es un experimento literario, es una chantada literaria. Experimento literario del Ulises. Porque suponete que yo ahora digo, bueno, vamos a hacer otra cosa. Yo voy a enflaquecer Los Siete Locos. Le O saco- busca el tiempo perdido. Claro, no, pero Los Siete Locos lo reduzco a un texto de 12 páginas y digo, es mío. No. Abelardo, otra frase que suena mucho es que hoy la mejor literatura, hoy por hoy, se hace en las series de televisión. Primero preguntarte cuál es tu relación con las series, qué series te gustan. Veo muchas series de televisión, pero no creo que tenga nada que ver con la literatura. ¿No te parece que eso es literatura? No, me parece que es cine. Es decir, el mejor cine se hace en las series. La mejor literatura se sigue haciendo en los libros, ¿no? ¿Y qué serie te gusta, por ejemplo? Bueno, vi me gustó mucho la primera y la segunda parte, y hasta diría parte de la tercera. Después creo que enloquecieron los guionistas y no se dieron cuenta que había que parar en algún momento porque les dio demasiado éxito. Vi True Detective, que me pareció notable, la primera, y te digo que eso me parece que está reemplazando de alguna manera al cine. Más que a los libros. ¿No? Porque vos, con ese estilo de la serie, podés filmar, ya se había hecho, todo siempre se hizo alguna vez, ¿no? De alguna manera, vos podías filmar ciertas grandes obras de la literatura. Se ha hecho con Proust también. Pero hace muchos años se hizo La Guerra y la Paz, que duraba 9 horas, sí, y se tenía que pasar como una serie. La serie puede reivindicar algo que el cine no había alcanzado, que es la producción cinematográfica de grandes novelas largas, por ejemplo. En serie se puede hacer... Sí, casi el tema del folletín uno podría pensar, ¿no? Exactamente, La idea del vuelve folletín. como al folletín, pero como es visual, yo no lo puedo llamar literatura, pero digo, es el modo de dar a conocer a través del cine cierto tipo de obras que no tenían cabida en el cine. ¿Cómo haces para hacer Guerra y Paz? Por supuesto, la hizo Bondarchuk, tarda 9 horas, no la podés ver, pero, está. si te tomás el tiempo de ver 3 horas por sesión, y entonces suponete que tarde realmente 9 horas, bueno, será una serie de 9 capítulos. Perfecto. Otra característica que se nota en las revistas, volviendo a las revistas, es cierto equilibrio que hay, que me parece muy interesante, entre diferentes elementos. Por ejemplo, el humor y la seriedad. Digo, es un lindo equilibrio que hay en las 3 revistas. Después el tema de lo internacional y lo nacional, en una época difícil por ahí, sí, porque está mucho más sesgado entre los nacionalistas y los que solo miran hacia afuera. En cambio, creo que en las 3 revistas está muy bien ese equilibrio. Porque creo que respondíamos a una especie de orden interna, y respondíamos, y orden interna son palabras elegidas con liberación, ¿no? Que era que no existe lo nacional o lo foráneo en un sentido absoluto. Se relativiza, y lo foráneo deja de ser foráneo en cuanto vos los nacionalizás. Todas nuestras ideas nacionales y ideas nacionales del mundo entero son ideas que vienen de otro lado. Es decir, y esas ideas, lo que pasa es que las tenés que hacer funcionar de acuerdo con tu realidad. Y lo atemporal también se temporaliza. Nosotros no podemos... ¿Vos decís que no hay ninguna idea que sea totalmente propia? Sí, pero que esa idea puede ser totalmente propia y puede ser utilísimo en un determinado momento.
Pero si es una idea en serio, es muy probable que se pueda proyectar en otro país o en otro tiempo. ¿Por qué duran, por ejemplo, ciertas obras de la literatura y otras no? ¿Por qué nosotros hoy podemos leer Hamlet y no podemos leer una cantidad de teatro isabelino que en aquella época era más importante que Hamlet? ¿Por qué podemos entender las ideas de Platón y nos cuesta más entenderlo a Parménides? Porque además de atemporizarlos, o sea, temporizarlos, ponerlo en nuestro tiempo, también los estamos desnacionalizando de lo griego y lo estamos poniendo acá. Y estamos desnacionalizando a Shakespeare cuando montamos un Hamlet y ese Shakespeare tiene que responder a cosas que son nuestras. Yo no creo en la literatura nacional per se. ¿Qué es la literatura nacional? Hay que hablar de gauchos, de orilleros, del almacenero de la esquina. Los problemas esenciales son internacionales, por decirlo así, como decía con mucha mejor prosa León Tolstoy, ¿no? Escribe tu aldea, es cierto, pero ¿qué? Y serás universal. Bueno, Borges también, ¿no? Claro, hay que universalizar lo nacional y nacionalizar lo universal. Y eso es lo que hacíamos en la revista. Si ese reportaje a Elliot, escritor, poeta, católico e inglés, importa para nosotros y eso da respuesta a problemas nuestros, lo publicamos. Si el Borges, que toda la izquierda de la época llamaba reaccionario, no lo dejaban ni vivir, Borges no tenía derecho a la vida. Autores que hoy lo aman a Borges han dicho cada disparate sobre Borges, de que Borges vale acá 5 años y nada más. ¿A partir de cuándo fue el cambio, te parece, con respecto a Borges? ¿Cuándo cambió esa situación? Que empiece a ser aceptado muy cerca de su muerte y por una característica que Borges ya había advertido en sus cuentos, ¿no? La pasión más sólida que tenemos los argentinos es el novismo. Y Borges se transformó en un escritor para el snob y además vino santificado de Europa. Cuando empezamos a enterarnos de que Ionesco decía de que el libro de Foucault empezaba con un texto de Borges, entonces pensamos, ¿no será bueno este? ¿Será un genio? Claro, y ahí Borges ahora ya es sagrado y no se puede ni criticarlo, ¿no? Pero Borges era ese mismo escritor. Cuando yo lo conocí a Borges, Borges tenía 60 años, 61, yo tenía 24. Lo vi en la Biblioteca Nacional. Borges era menos conocido de lo que hoy puede ser conocido lejos, de Saer, por ejemplo. Era un escritor muy secreto que había escrito 9 libros, que eran los libros esenciales, porque ya había escrito el Aleph y que le faltaba escribir 2 libros de cuentos más, uno de ellos solo válido, y después los poemas que fue publicando los años. A partir del momento en que gana el Formentor, y empiezan a hablar de Borges en el mundo, y casi nadie deja hablar de Borges, Borges se transformó en un mito. Después ya, cuando Ionesco dice, el escritor más grande de la actualidad es un hombre ciego que en este momento está caminando por las calles de Buenos Aires, viendo a Borges, todos nos sentimos Gardel. Y esa es una característica muy nacional, no es por amor a la patria que lo amamos a Borges. No, está claro. El otro es Cortázar, ¿no? Por ahí, el otro gran nombre. Claro. Contame tu primer encuentro con Julio. El primer encuentro fue postal. Yo había escrito una crítica sobre las armas secretas que a Julio Cortázar le pareció digna de ser leída y, según él, lo único digno de ser leído que habían escrito sobre su libro. Me escribe una carta para decir que me quería conocer, pero una carta de contemporáneos. Yo le tuve que aclarar que no éramos contemporáneos, que había 20 y tantos años de distancia. Es decir, que Cortázar me llevaba los mismos años que podía llevar Sábato o Bioy Casares. Lo aceptó, que éramos una revista de izquierda, porque Cortázar era hasta ese momento un escritor de derecha. Y le pedimos si quería colaborar con nosotros, y colaboró. Muchos años después, cuando vino a la Argentina, ahí estaba en París, ¿no? Todavía. Siempre estuvo en París. Siempre. No, digo, en ese primer contacto estaba en París. Estaba yéndose. La primera carta que me escribe dice, con un pie en el avión, había estado en la Argentina por la publicación del libro y se había vuelto. Pero siempre vivió en París. Él, y se nacionalizó francés. Sí, claro. Me escribe, viene Cortázar a la Argentina, yo no estaba ni enterado, porque además de ser una persona distraída, hay cierta parte del circo literario que me desagrada profundamente. Me llaman por teléfono, suena el teléfono, son las 9 y pico de la mañana, yo estaba acostado con Silvia, que era mi novia en esa época, atiendo de muy mal modo, y una voz me dice, hablo con la casa del escritor Abelardo Castillo. Le digo, sí. Encantado, dice, le habla Julio Cortázar.
En ese momento pensé, esta es una broma de mal gusto de mi amigo de San Pedro, que en cuanto yo diga, Cortázar, pero perdóneme, estaba distraído. Se te va a reír en la cara. Claro, no, iba a decir, a Cortázar lo tendría, a nosotros no, ¿no? Le digo, ¿pero quién habla? Dice, Cortázar. Y en la R, y vuelve a repetir, hablo con Abelardo Castillo. Lo reconociste. En la R gangosa de Cortázar era típica de él, ¿no? Claro. E incluso no se sabe si por afrancesamiento o porque tenía frenillo, ¿no? Y ahí me dijo, pero ese es Cortázar, porque mis amigos podían saber muchas cosas de Cortázar, pero no esa. Y le digo, ¿pero quién hablaba de Cortázar? Le digo, perdóneme, Cortázar, estaba acostado con mi novia, no sabía qué decirle. Y me dice, no hay nada más lindo que estar acostado con la novia, qué sé yo, y que quería venir a casa. Era el mundo al revés. Cortázar era Cortázar, él quería venir a visitarme, me acuerdo que le dije, pero puede haber gente de Escarabajo de Oro, sí, invite a quien quiera, pero por favor que no sean muchos, porque no estoy acostumbrado a los decibeles de Buenos Aires, ¿no? Que él decía, y es cierto, que hablamos muy fuerte. Una de esas tardes viene Cortázar a casa, y acá ya entra el mundo de Cortázar, junto con él a mi casa, ¿no? Estaba la radio, entran todos. Estaba la radio prendida tal como podría estar en este momento. En el momento que Cortázar toca el timbre, sale Silvia a recibirlo, yo me estaba afeitando, voy atrás de Silvia y se empieza a escuchar un saxo, que era el saxo de Charlie Parker. Cortázar nos dice en la puerta, qué linda música, gracias, ¿no? Y yo digo, mire Cortázar, perdóname, pero no la pusimos nosotros. Esto está en Radio Nacional y salió solo. No importa, dice, a cada momento pasan cosas como estas. Para él era absolutamente natural que pasaran cosas como esas, ¿no? Pero así fue un encuentro con Cortázar. Primero, un malentendido porque pensé que era una broma. Y segundo, en el momento que pisa el umbral de casa, empieza a oírse el saxo de Charlie Parker. Y él creía, además, que eso era natural, ¿no? Bueno, ¿alguna vez que sos como el primero en identificar que el perseguidor era sobre Charlie Parker? ¿Eso es cierto? ¿Por qué se dice eso? Según Cortázar, sí. Cortázar dice que ese cuento es CHP. Y como yo conocía la vida de Charlie Parker, yo sabía que ese cuento no era un cuento en realidad, es una especie de biografía real de Charlie Parker. Claro. No es un cuento fantástico inventado. Todo lo que Cortázar cuenta es cierto, lo único que se lo atribuye a Johnny Carter. Entonces, eso fue lo que dije yo, que Johnny Parker era Charlie Parker. Y él me dijo que era cierto, pero que es lo único que lo había advertido hasta ahora. Bueno, el hecho es que esa noche salimos a caminar, qué sé yo, y pasaron varias cosas milagrosas de algún modo con Cortázar. De una me hiciste acordar hoy temprano. El cuento. El cuento. En una de las primeras cartas que nosotros le escribimos a Cortázar en los años 60, ¿no? Todavía salía el Guillo Papel. Naturalmente le pedimos, una vez que se hizo amigo de nosotros, era el autor de Las Armas Secretas, que era el único libro que se conocía acá. No había publicado todavía Rayuela, no era el Cortázar que luego fue, ¿no? Sí. Y le pedimos que nos mande unos textos literarios para publicar. Nos manda 3 amigos, nos manda, o los amigos, no me acuerdo qué otra cosa, y Continuidad de los Parques. En la carta que él me escribe, dice, mándeme usted algunas cosas suyas que yo. Y yo le mando una carta mientras él me manda otra carta. En la carta que iba para allá, iba mi cuento, Historia para un tal Gaido. En la carta que venía para acá y que llegó a Buenos Aires, venía Continuidad de los Parques, que son literalmente el mismo cuento. Son iguales. La diferencia es que en el caso de Cortázar hay un lector y en el caso tuyo un escritor, digamos. En el cuento de Cortázar hay un lector que es muerto por un personaje. En mi cuento es el autor el que es muerto por el personaje. Exacto. Pero los cuentos hablamos de eso. Hasta la extensión es parecida. Eso no me fijé ya. Sí, claro, son 2 páginas. Es notable que se produzcan cierto tipo de cosas. Yo escribí Rafael, por ejemplo. La obra de Poe está traducida, ahora todo el mundo lo conoce, pero en 1959, cuando yo terminé Rafael, nadie lo conocía a Cortázar acá. A Poe. A Poe. Sí. No, a Cortázar. Cortázar había publicado 2 libros, se había ido a México, y hasta que no apareció acá Las Armas Secretas, y después Cronopio, y después Rayuela, Cortázar me escribió muy poco conocido. Pero yo tenía como libro de cabecera los cuentos de Poe, por Poe, no por Cortázar, traducidos por Julio R. Cortázar, creo que todavía usaba la R. O no, se llamaba F, porque se llama Florencio. Y bueno, me baso de alguna manera en los prólogos de Cortázar para escribir Rafael, y me sirvió la mirada que tenía Cortázar sobre Poe para escribir mi obra, ¿no? Y un día, mucho tiempo después,
me di cuenta, era Cortázar, era como si hubiéramos venido unidos con Cortázar sin saberlo de mucho tiempo antes. Y para mayor gloria de la imaginación y de las coincidencias mágicas, uno de los primeros cuentos ajenos que me leyó Humberto Costantini, cuando todavía nos sacábamos la revista, y me dice, mira qué cuento es este, fue Torito. Pero ni él ni yo sabíamos que era de Cortázar, porque Cortázar acá todavía no había publicado el libro. Sí lo había publicado, pero nadie los conocía. Es decir, que Cortázar venía influyendo sobre mí sin que yo supiera desde mucho tiempo. Escribí casi todas las cosas que escribí, hasta, qué sé yo, hasta cuentos crueles, sin pensar en la obra de Cortázar. Sí. Muchas gracias, Abelardo, por esta entrevista. Gracias también a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene.